poquito controversial en cuanto a la toma de decisiones, y esta toma de decisiones va respectivo a el área que yo conozco y yo tengo un cierto dominio, pero eso no quiere decir que ustedes no lo puedan hacer o no puedan remitir a sus pacientes a estas áreas donde ya los tratamientos son un poco avanzados, pero pueden saber que se puede lograr, y el saber eso les va a generar un poco más de confianza y, lo más importante, un criterio a la hora de tomar decisiones, qué hacer con su paciente. ¿Ves? El título de la conferencia: tratamiento integral del paciente con periodontitis y manejo de órganos dentarios con pronóstico reservado. Todos los días atendemos pacientes en cuanto a un manejo, y ahorita en este momento como estudiantes, dependiendo lo que les hace falta para que puedan cumplir con los requisitos mínimos para que la universidad les pueda dar seguimiento a sus grados, a sus años, ustedes buscan pacientes periodontitis, de caries, para extracciones. Sin embargo, es necesario que empecemos a revisar al paciente y empezar a tener conciencia que tiene que ser tratado de una manera integral, porque un paciente que padece de movilidad de un diente no padece que se le mueva el diente, padece de una condición que lo está llevando a eso. Un paciente que tiene caries es un paciente que no tiene un buen manejo en cuanto a su control de placa, entonces su control de placa lo está llevando a que el paciente padezca caries. ¿Me explico? Los pacientes son más complejos de lo que nosotros necesitamos a la hora de tratarlos aquí en la universidad. Yo entiendo que es necesario y que los requisitos lo necesitan, pero necesitamos abrir un poquito más el panorama, ¿ok? Y ese es el propósito que todos los maestros nosotros tenemos, para que los alumnos empiecen a tener conciencia sobre el manejo integral de sus pacientes. Tenemos pacientes con pronósticos buenos, regulares, malos o muy reservados, incluso pacientes que ya no tienen función en cuanto a la masticación o tampoco estética, y tenemos que tomar decisiones un poco radicales a la hora. Pero son decisiones que ustedes van a empezar a desarrollar y van a empezar a practicarlas poco a poco hasta que también algo de experiencia tengan y sea más fácil el manejo de estos pacientes, ¿no? Tenemos pacientes con condiciones muy afectadas. Los alumnos de tercer semestre y alumnos jóvenes que están aquí, yo soy periodoncista y ustedes van a llevar la materia de periodoncia. Y van a empezar a conocer las manifestaciones que se empiezan a dar en pacientes que se descuidan de manera periodontal o empiezan a tener problemas en cuanto a enfermedad periodontal. La enfermedad periodontal es una condición donde el tejido de soporte del órgano dentario empieza a sufrir hasta el punto donde se empieza a degradar. Eso quiere decir que lo que rodea el diente, encía y hueso, se empieza a perder. Y al perder el soporte del órgano dentario, el diente gana movilidad. Y al ganar movilidad, el diente pierde función. ¿Ok? Por eso, las fotos que yo les vengo a mostrar aquí son de casos clínicos que he tenido la oportunidad de trabajar con los pacientes, donde el problema del soporte óseo y la pérdida ósea del paciente se está viendo afectada de manera moderada hasta severa. Eso quiere decir que el paciente ya está perdiendo mucho peso y muchos de esos dientes están perdiendo la capacidad de poder utilizarse en función, en masticación. Tenemos pacientes que son condiciones generales, como la primera imagen a la derecha, y tenemos pacientes que tienen uno o dos o varios órganos dentarios afectados, como las imágenes de los dientes del medio. O pacientes en el área estética también, pacientes que es necesario tomar en cuenta aquellos aspectos. El paciente no va a llegar así con ustedes, ¿okay? El paciente va a llegar claramente en una cuestión clínica donde todo esto sea cubierto por su tejido y por su encía.
pero son dientes que ya tienen un pronóstico difícil de atender. Y muchos de estos, aunque no lo crean, no se pudieron salvar. No pudieron hacer un tratamiento, porque lo importante no es que salvemos el órgano dental, lo importante es hacer que el paciente tenga un tratamiento que lo lleve a una función completa. Y si un órgano dentario me está interfiriendo de alguna manera negativa para llevarlo a su rehabilitación, el órgano dentario se tiene que extraer. ¿Okay? No todos estos dientes fueron tratados de manera para salvarlos, pero sí se manejaron de manera integral y poco a poco los vamos a ir revisando. Sin embargo, hay casos donde también no podemos hacer mucho, porque la destrucción del periodonto es tan severa que ese potencial para el hueso, para el tejido, volverse a formar y regenerar, se pierde. Y al perderse esa capacidad de regeneración, ese potencial, nosotros tenemos que, lamentablemente, sacrificar la pieza. No todos los casos son exitosos. Y este tema es algo difícil porque a nadie le gusta hablar sobre fracasos. Nadie le gusta hablar sobre que no pudimos hacer un tratamiento para salvar la pieza. ¿Okay? Pero aquí no somos héroes, somos dentistas, somos futuros dentistas y vamos a empezar a valorar de manera completa a nuestro paciente para su beneficio. La periodontitis, como ya se mencionó, es una enfermedad inflamatoria de los tejidos de soporte causada por una placa o un biofilm de bacterias que durante su maduración va a empezar un proceso donde el hueso de soporte, el tejido de soporte dental alrededor, que es el hueso alveolar, se va a empezar a perder hasta el punto donde se llega a afectar completamente todo el soporte del órgano dentario y este empiece a ganar movilidad. Pero el tejido se está defendiendo todo el tiempo y al defenderse está tratando de contrarrestar el daño que le está ocasionando el biofilm. Y este biofilm, si no se retira, si no se elimina, va a seguir afectando de manera continua y va a empezar un proceso de inflamación crónica. Por eso antes se le conocía como periodontitis crónica al término de periodontitis. Y comenzará la degradación del tejido de soporte. Pero esto no es por la bacteria, esto es dada a la incapacidad de ceder el proceso inflamatorio gracias a las defensas del paciente. O sea, el paciente está haciendo que él mismo, su progreso de periodontitis siga avanzando. ¿De qué manera nosotros eliminamos esa inflamación y detenemos ese proceso de degradación? Tenemos que eliminar la etiología del problema y es la biopelícula bacteriana. ¿Okay? Ya sabiendo que es periodontitis, parte del título del tema, ahora tenemos que hablar un poco de pronóstico. El pronóstico es la predicción del curso, del tiempo, de alguna condición en general, en este caso de alguna pieza dental o de un paciente, durante y después de un tratamiento dental. Para nuestra ventaja, muchos de los pronósticos en el área de la odontología pueden cambiar y le podemos dar la vuelta, ¿ok? Pero también es necesario tomar en cuenta hasta dónde nosotros podemos llegar para no prometer tratamientos que salven piezas que tengan un pronóstico muy malo o muy reservado, ¿ok? Y el día de hoy vamos a ver algunos de los casos en los que podríamos realizar este tipo de decisiones. Para empezar, antes de hacer cualquier tratamiento, antes de pensar que nosotros podemos hacer algo muy exhaustivo con nuestro paciente, nosotros tenemos elementos de diagnóstico que utilizamos todos los días. Y los utilizamos aquí en la facultad y los utilizamos afuera en la clínica privada. Utilizamos lo que es una historia clínica. Necesitamos revisar los antecedentes del paciente, la condición de salud general, alguna condición o enfermedad sistémica, ¿ok? Si el paciente fuma, si tiene alguna cuestión de comorbilidad, por ejemplo, diabetes,
hipertensión, hipotiroidismo, alguna condición sistémica que de alguna manera haga que mi paciente no reciba de manera positiva mi tratamiento. Y eso puede perjudicar, porque recuerden que no es la bacteria lo que está ocasionando, es el mismo paciente que está haciendo que su enfermedad afecte o progrese de una manera diferente a un paciente sano, en caso de que esté enfermo. Ahora, también nos utilizamos con materiales, con elementos como lo que es el explorador. El explorador ya no usamos mucha fuerza porque cuando revisamos la superficie cruzal de un órgano dentario podemos fracturar alguna zona débil y esto podría ocasionar una área o nicho para que se acumule placa dentobacteriana y ahí se forma una caries. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con un explorador dental. Normalmente utilizamos el aire también y con mucho cuidado, una revisión y un tacto con no mucha presión con este explorador. La sonda periodontal, el único material, el único elemento que nosotros podemos utilizar para revisar si nuestro paciente padece de enfermedad periodontal de manera clínica y directa. Un instrumento que tiene mediciones, está dividido en milímetros, dependiendo del tipo de sonda. Esta es una sonda de norte de Carolina, North Carolina, y esta mide de 1 a 15 milímetros. Y en el diente, al lado del diente está la encía, y entre el diente y la encía hay un surco que yo puedo medir. Y al medirlo, si me da cierta profundidad y hay sangrado, el paciente está padeciendo gingivitis o periodontitis, etc. La tercera, el instrumento, una pinza para un papel articular, para poder revisar aquellos puntos, aquellas áreas, la mordida donde nosotros necesitamos hacer algún ajuste, algún punto alto, o necesitamos revisar la oclusión del paciente en general, ¿ok? Que es para utilizar el papel articular. Y otros elementos que utilizamos para la valoración de nuestro diagnóstico que utilizamos todos los días. Radiografías periapicales, radiografías panorámicas, el uso de tomografías también, la prueba de frío o pruebas de vitalidad pulpar y también el uso de fotografías, entre otros elementos de diagnóstico que nos pueden apoyar a la hora de tener un diagnóstico y una propuesta de tratamiento, también como los modelos de estudio. ¿Okay? Todos estos elementos tienen que ser utilizados de manera necesaria para dar, ahora sí, un diagnóstico completo a nuestro paciente. ¿Okay? No necesariamente todo el tiempo los utilizamos en un paciente sano o en un paciente aparentemente sano, pero podemos combinarlos y eso nos va a acercar a algo más preciso y más acertado a la hora de realizar un plan de tratamiento. Ahora, dado a esto, todos estos elementos de diagnósticos fueron utilizados para la realización de este caso clínico. Y este caso, como les dije, su manejo va a ser desde básico, desde cosas que ustedes también van a poder hacer, hasta el punto donde ustedes van a tener conocimiento de lo que se puede llegar a lograr. ¿Okay? Empezamos con nuestra paciente, cubrimos a nuestra paciente de los ojos, por respeto a la paciente, ¿ok? Eso tiene que ser, al menos que la paciente firme en su consentimiento informado, que no importa si puedo mostrar completamente su cara a la hora de realizar este tipo de pláticas, conferencias o exponerse, ¿ok? Entonces, por respeto, siempre los cubrimos, ¿ok? El motivo de consulta de este paciente fue, quiero una revisión y quiero una limpieza en mis dientes. Eso fue lo que la paciente nos refirió a lo que venía a la clínica. Empezamos con una evaluación sistémica, le tomamos foto a un estudio de laboratorio sencillos, básicos, hemoglobina glucosilada, biometría hemática, química sanguínea, examen general de orina para ver si la paciente está en condiciones generales, ¿no? Yo trato pacientes en el área de la periodoncia y yo no puedo confiar en el que el paciente, y ninguno de ustedes tampoco, que nos está diciendo completamente la verdad.
Entonces yo necesito valorar de manera sistémica si mi paciente tiene alguna otra condición que yo debo de tomar en cuenta para saber si la respuesta del tratamiento, que es un proceso inflamatorio, va a mejorar o va a tener un buen pronóstico. Por lo tanto, yo pido unos estudios de laboratorio y yo me puedo apoyar de un médico también para revisar. Encuentro durante la historia clínica que el paciente también tiene hipertensión y toma medicamento. La relación de cualquier enfermedad sistémica, hipertensión, diabetes, hipotiroidismo, artritis reumatoide o incluso hábitos como el cigarro y el fumar, va a alterar la evolución de mi paciente en su enfermedad y en su resultado final a la hora de realizar los tratamientos periodontales, ¿no? Entonces, si nosotros buscamos en la literatura, podemos encontrar mucha información de cómo se relaciona que los pacientes con hipertensión o diabetes o que son fumadores tienen un pronóstico bajo a la respuesta positiva del tratamiento. Entonces, si a ustedes les toca algún paciente que tiene alguna de estas condiciones, es necesario recalcar que si el paciente no está en control, no va a responder de manera positiva e incluso se puede agravar su problema. Para eso nosotros mandamos a hacer estudios de laboratorio y para eso nosotros indagamos en la historia clínica. Encontramos también que parte de los mecanismos de acción del medicamento pueden interferir de alguna manera o podríamos buscar si interfieren de alguna manera con lo que nosotros utilizamos del día a día, como anestesia con epinefrina, o anestesia con articaína, que son vasoconstrictores. Si yo tengo medicamentos que de alguna manera alteran la presión del paciente, yo voy a buscar utilizar la mínima cantidad posible para realizar un tratamiento para no interferir con la presión del paciente. En este punto, si el paciente está controlado, podemos hacer el tratamiento con epinefrina sin ningún problema. También vemos que la paciente tiene un sobrepeso, pero no obesidad. Y esto quiere decir que la paciente maneja un peso no ideal. Y el tener sobrepeso es un factor de riesgo a la que el paciente tenga obesidad y pueda manifestar alguna condición en relación a diabetes o enfermedad metabólica. La enfermedad metabólica, diabetes, está relacionada completamente a un pronóstico bajo con un paciente con periodontitis y una resolución de su enfermedad mientras no se mantenga controlada. Entonces, una vez que se hace esto, le decimos a la paciente: tú tienes alguna condición de hipertensión, obesidad, factores de riesgo. Es importante que todo eso se tome en cuenta para disminuir el riesgo de otras enfermedades, incluyendo la que tú viniste con nosotros. Periodontitis o enfermedad periodontal, porque la paciente llegó con nosotros a una clínica donde nomás se manejan pacientes en el área de la periodoncia. Podemos buscar en la literatura cuáles son las ventajas y desventajas de los pacientes que tenemos a la hora de tratarlos de manera quirúrgica para poder dar un poquito más, un extra al tratamiento. En este caso existen materiales que nos ayudan a regenerar hueso, a regenerar encía, a lograr que otra vez el diente tenga soporte. Entonces, si yo no tomo en cuenta esa condición sistémica del paciente y en la literatura a mí me dice que a pesar de yo utilizarlos el paciente no se controla, el paciente no va a mejorar. Entonces es muy importante porque a la hora de tomar decisiones y si yo quiero utilizar algún material especial, si el paciente no está controlado, no tiene caso que yo lo utilice. Hacemos una toma de fotografías porque no todo el tiempo vamos a tener al paciente con nosotros. Yo tomo fotografías y yo ya tranquilamente, una vez que revise al paciente o revise a mis pacientes durante todo el día, yo puedo ir a mi casa, yo puedo revisar las fotografías y empezar otra vez a evaluar a mi paciente y a ver detalles que tal vez en la clínica no pude ver. Hacemos una división de nuestro paciente, aquí lo dividimos en tercios para poder ver características en cuanto a simetría, incluso si el paciente requiere algo protésico también, esta referencia nos ayuda.
Y empezamos con fotografías intraorales. Claramente este paciente tiene una cuestión a un problema en su mordida. Tiene los órganos dentarios superiores, anteriores, por lingual de los inferiores. A eso nosotros lo conocemos como una mordida cruzada. Y en la zona anterior tiene como nombre una mordida cruzada anterior. Pero también, a pesar de lo obvio, también podemos ver muchas cosas en este paciente. Nosotros podemos ver que parece que sus dientes inferiores y algunos otros son más largos o parecen ser más largos, porque eso encía se recorrió. A eso nosotros lo llamamos recesiones gingivales. ¿Okay? También parece ser que mi paciente tiene espacios entre los dientes. O sea, sus dientes no tienen contactos o áreas de contacto, puntos de contacto muy cercanas. Entonces mi paciente tiene troneras, ¿ok? O mi paciente está sufriendo de alguna condición que hace que fácilmente esas áreas empiecen a acumular placa, porque son grandes. Ahí se le atora el alimento, ahí se acumula placa, ahí madura y ahí puede empezar un proceso fácilmente de inflamación periodontal. También podemos ver que aparentemente el paciente, los órganos dentarios que están aquí, el órgano 11 y el órgano dentario 21, algunos de ellos no tienen una morfología aparente ideal a un órgano dentario como es, porque tiene una corona, y esa corona, que es el órgano dentario, el 11, lo colocó otro dentista que cuando vio la mordida del paciente y el momento de que quiso rehabilitarlo, creo que se pasó por alto algo demasiado evidente. Y él, al no darle seguimiento, a querer no darle seguimiento, o no lo sé si la paciente en su momento no sabía o no se le refirió, rehabilitaron a la paciente con esa corona del órgano dentario número 11 y se la volvieron a cementar por linguar de los dientes inferiores, por los anteriores inferiores. ¿Ok? Resolvieron un problema, mantuvieron otro. ¿Ok? Y esto es lo que llega todo el tiempo a la clínica, doctores. Todo el tiempo. Muchos tratamientos van a estar ya, de nuestros pacientes van a estar tratados por otros colegas. ¿Ok? Y es muy importante que ustedes, donde aquí sí es evidente, ustedes logren identificar cuál es el problema del paciente. ¿Cuál es el tratamiento que ustedes, de manera sencilla, a simple vista, propondrían en este paciente? ¿Cuál sería? ¿Cuál tratamiento? Si tiene los dientes pues apiñados, no tiene una buena mordida. ¿Qué tratamiento alinea los dientes? Ortodoncia. Ahora, ¿en un paciente adulto se puede colocar ortodoncia? Sí, claro que sí. ¿Y cómo voy a estar seguro de eso? Pues tengo que revisar rápidamente en la literatura en qué paciente se puede colocar ortodoncia. Punto. ¿Ok? Seguimos con las fotografías intraorales. Fotos laterales, vemos también espacios, vemos también troneras, recesiones gingivales, fotos oclusales. Es un poquito más evidente la corona del órgano dentario número 11. Y depósitos de placa y cálculo también en la zona lingual. ¿Ok? Hacemos una toma de radiografías y en las radiografías periapicales nosotros tomamos radiografías periapicales y no una panorámica, porque nosotros tenemos mucha distorsión a la hora de tomar una radiografía panorámica. Más allá del 30% de distorsión existe en una radiografía panorámica. Entonces es importante que en las radiografías periapicales, que aunque tengamos entre un 5 y 10% de distorsión, nosotros podemos ser un poco más precisos para valorar órganos dentarios. Y en este punto yo quiero revisar la cuestión del periodonto, el hueso del paciente, la inserción radiográfica del paciente. Yo necesito tomar radiografías periapicales. Tomamos radiografías periapicales de todos los órganos dentarios y lo que yo alcanzo a ver aquí es que en la zona anterior
de órgano dentario 11 y 21 hay una pérdida ósea más allá del 50% de la cresta ósea. Eso quiere decir que el paciente, de su longitud total de raíz, el paciente perdió la mitad o incluso un poquito más. Y en la zona del órgano dentario, el 37, yo veo una radiolucidez en el área de Furca, que es en el área entre las raíces del órgano dentario. Yo veo un triangulito que es referencia probablemente a una pérdida de hueso, una pérdida de inserción radiográfica en esa zona. Y si yo veo en general, el paciente tiene una pérdida de su cresta o de su altura de la cresta ósea aproximadamente del 10 al 20%. Entonces yo tengo un paciente que cuando llegó conmigo ya su periodontitis o su avance de periodontitis ya avanzó hasta que la pérdida de hueso en ciertas áreas llegó hasta más del 20 o 30% de su soporte original, y en algunas zonas avanzó más. Ahora sí, ahí viene lo bueno. Yo empiezo a hacer un sondaje en mi paciente, un sondeo, y empiezo a medir bolsa periodontal. Con mi instrumento de la sonda yo mido y empiezo a encontrar que el paciente tiene bolsas de 5 milímetros, que cuando mi paciente y nosotros tenemos pacientes en condición de salud general, nosotros vamos a tener mediciones de 1 a 3 milímetros. Pero a partir de 4 milímetros ya se considera una bolsa periodontal. Y a partir de aquí, el paciente ya podemos, con lo que ya vimos de radiografías y con lo que estamos teniendo en nuestro sondaje, nosotros ya podemos decir que nuestro paciente está padeciendo de una periodontitis. Y el paciente, a la hora del sondaje en la arcada superior, porque es vestibular palatino, nosotros encontramos bolsas de 5 milímetros, bolsas de 6 milímetros en la zona anterior, bolsas de 7 en la zona del 21 y una proyección de pérdida ósea en la zona anterior. Y en la arcada inferior nosotros vemos que hay una profundidad de 8 milímetros en la zona del órgano dentario 47, bolsas de 4 milímetros y bolsa de 5 milímetros en general. Una vez obtenidos estos datos, existen muchas herramientas que a mí me pueden ayudar para, ahora sí, empezar a crear un plan de tratamiento. Entre ellos, el periodontograma, que es para hacer el sondaje, radiografías, evaluación clínica. Un paciente que tiene periodontitis es un paciente que ha estado acumulando una biopelícula bacteriana. Y esa biopelícula se acumula gracias a una deficiencia de un cepillado, de una higiene ideal en casa. Entonces los pacientes que tienen un hábito, un mal hábito de no estarse cepillando de manera correcta, lo más importante en la primera clínica es hacerles entender que lo que están haciendo, lo están haciendo de manera incompleta o incluso a veces de manera nula. No le están tomando la suficiente importancia y es por eso que el paciente está empezando a perder soporte. Entonces, en la primera clínica yo tengo que enseñarle a mi paciente una manera ideal de cómo cepillarse, la cantidad de veces al día y las herramientas necesarias para que él pueda empezar a bajar la cantidad de placa dentobacteriana y el paciente empieza a desinflamar y empieza a recuperarse, junto con el tratamiento que yo le voy a ofrecer. Entonces yo le enseño a mi paciente alguna técnica de cepillado, una herramienta ideal para él de manera individual que le ayude a disminuir la placa que él acumula. Y el paciente, al tener espacios, yo le puedo ofrecer cepillos interdentales, le puedo ofrecer hilo dental,
en áreas donde el área o el punto de contacto está muy cerrado, y una técnica de cepillado que apunte un poco al área del surco con un movimiento suficiente a crear un barrido a esa biopelícula y me la quite. ¿Ok? Una técnica de base modificada, por ejemplo, ¿no? Y aunado a eso, yo necesito saber si mi paciente va a estar en control y va a seguir mis indicaciones. Y la única manera de yo saber si mi paciente está siguiendo las indicaciones es que una vez que yo le dé las instrucciones, pues yo lo tengo que volver a revisar a cierto tiempo y lo tengo que evaluar. Pero yo también tengo que saber en cuánto tiempo mi paciente puede desinflamar o cuánto tiempo tiene que pasar que mi paciente demuestre un cambio a partir del día de hoy que yo le di indicaciones. Entonces existen herramientas como esta, que es el hexágono del Dr. Tonetti, que me ayudan a saber el riesgo periodontal de mi paciente. Para no marearlos mucho, si mi paciente tiene muchas caras con placa, si mi paciente tiene bolsa periodontal, si mi paciente fuma, es diabético y tiene mucha pérdida de hueso en relación a su edad, si es joven o es grande, se va a sombrear más este hexágono o se va a sombrear menos. Y mientras más sombreado esté este hexágono, mi paciente tiene mayor riesgo. Entonces, en este paciente yo encuentro que tiene una edad de 50 años, tiene 30 órganos dentarios, y se van a tomar en cuenta 6 áreas para hacer el sondaje por órgano dentario: distal, medial, mesial, por vestibular y por lingual o palatino. Tomo en cuenta que las áreas de bolsas periodontales fueron 64 de los 180 surcos que yo medí. Y dientes ausentes, yo tengo 2 dientes ausentes. Y la pérdida de hueso en general de los dientes afectados es de 20%. Eso quiere decir que si mi paciente, al tener esta cantidad de bolsas periodontales, eso te lo hace de manera automática lo que es el programa. Es un programa que pueden encontrar en internet. Eso quiere decir que si mi paciente tiene esta cantidad de hexágono pintado, el programa va a arrojar un resultado, y el resultado va a ser que mi paciente tiene un alto riesgo de padecer enfermedad periodontal y mantenerse con enfermedad periodontal. Entonces yo lo puedo utilizar para decirle, ¿sabes qué? A mi paciente, el riesgo de que tu periodontitis siga avanzando o vuelva a recaer en periodontitis es alto. Entonces yo te tengo que poner citas más cercanas. ¿Cómo que más cercanas? Yo te tengo que ver cada 3 meses. Yo te tengo que ver cada 4 meses, para que tengas 3 citas, de una cita de mantenimiento, valoración, cada 4 meses. No 2 veces al año, como todos los dentistas o como todo el mundo escuchamos, porque no todos los pacientes son iguales. Yo necesito, gracias a esta herramienta, saber cuánto es el momento ideal de que mi paciente regrese para que no vuelva a recaer y mantener un mejor control. Pero doctor, ¿cómo voy a venir 3, 4 veces al año? Si tú no vienes, como tú tienes un alto riesgo a padecer enfermedad periodontal, muy probablemente, a pesar de todo lo que hagamos, tú vas a seguir teniendo pérdida de hueso. Entonces yo me tengo que asegurar que esto, cuando yo lo vuelva a hacer, dentro de tu cita de 3 a 4 meses, esto baje, tu riesgo baje, y automáticamente yo te puedo hacer que tus citas sean un poquito más largas. Cambia mucho cómo tú explicas las cosas al paciente respecto a si tengo que venir 1 o 2 veces al año a una limpieza, o explicas el riesgo que éste padece. ¿Okay? Y es una herramienta muy útil. Ahora sí, hablando de pronóstico, los pronósticos no son muy exactos los pronósticos, pero siempre que nosotros empezamos a ver algún tipo de clasificación, la mayoría de ellos van a comenzar a hablar sobre el soporte óseo y la pérdida de inserción. Si un diente tiene mayor pérdida de inserción, si tiene mayor pérdida ósea, su pronóstico va a empezar a bajar cada vez más, aunado a problemas que puedan tener, fracturas, caries, problemas endodónticos, etc.
pero la mayoría de los pronósticos, si no es que casi todos, van a estar relacionados directamente al soporte óseo. Y si yo tengo un órgano dentario que no tiene pérdida de su soporte óseo, pérdida periodontal, yo tengo un pronóstico bueno. Sí, yo tengo un paciente con órganos dentarios que tiene 25%, 50%, más allá del 50% e involucración de furca, que la furca es la pérdida ósea que existe entre las raíces de molares, pues su pronóstico va a empezar a bajar. Una vez ya aprendida lo que es la clasificación, yo ya puedo tomar en cuenta cuáles son los pronósticos individuales de cada órgano dentario de mi paciente. Y yo, respecto a la clasificación, el órgano dentario 11, el 21 y el 26, por cuestión de 50% de pérdida ósea, ¿ok?, que alcanzamos a ver en la radiografía, y la presencia de una furca tipo 2, o sea, yo puedo medir lo que es la bolsa, pero también puedo medir la furca con una sonda que es curva. Yo puedo entrar, yo puedo clasificar mi órgano dentario molar que tiene también pérdida ósea en esa zona. Entonces, esos son los órganos dentarios que yo tengo un pronóstico referente a la clasificación pobre. La gran ventaja que se tiene es que cuando nosotros tenemos órganos dentarios pobres o incluso cuestionables, yo le puedo dar la vuelta a ese pronóstico. Porque la mayoría de órganos dentarios que tienen un buen pronóstico favorable se van a mantener. Eso se entiende, ¿no? Si un diente no tiene problemas, si un órgano dentario no tiene problemas, muy probablemente no vaya a tener problemas a futuro mientras se mantenga todo en orden, un buen control de placa, buena higiene y revisión constante, ¿no? Pero un diente que tiene un pronóstico reservado, que puede tener alguna evolución para seguir perdiendo hueso, seguir teniendo el avance de su caries o una infección en condición pulpar, si eso no se trata, pues su condición va a empezar, su pronóstico va a seguir bajando, ¿ok? Pero si recibe el tratamiento y se mantiene en control, yo le puedo dar la vuelta a ese pronóstico. Pero sabemos que aquellos órganos dentarios que tienen pronósticos malos, como pronóstico sin esperanza, pronóstico reservado o cuestionable, que es lo mismo, muy probablemente esos órganos dentarios se terminen perdiendo. Y es importante que ustedes empiecen a saber cuándo se extrae un diente y cuándo no. Pero para eso son este tipo de pláticas también, para que ustedes vean qué se puede hacer o qué se puede proponer. En base a la clasificación del 2018, yo ya clasifico a mi paciente como un paciente con periodontitis. Ya no decimos si es leve, moderada o severa, ya lo clasificamos por estadios y por grados. Entonces, con esta clasificación yo me apoyo: bolsas, pérdida de hueso, pérdida de inserción, edad del paciente, y yo clasifico que mi paciente tiene una periodontitis estadio 3, grado B. Estadio 3 porque es la severidad como llegó mi paciente ya conmigo, y el grado se refiere a la evolución. Si mi paciente tiene alguna enfermedad sistémica no controlada o tiene una edad aproximadamente de 40 a 50 años con una pérdida ósea entre 20 y 40, sí quiere decir que el paciente ya llegó a los 50 años y ya está teniendo una progresión de su enfermedad de manera regular. Si yo tengo un paciente de 60 años, pero su pérdida ósea es muy poca, es muy pequeña, pues significa que la evolución de su enfermedad es muy lenta. Entonces es un paciente que se protege mejor. Si yo tengo un paciente de 20, 25, 30 años y tiene una pérdida ósea de más allá del 50 al 60%, el paciente está muy joven, es un paciente de su edad y ya está teniendo problemas en cuanto al soporte de sus dientes, o sea, ya está perdiendo mucho hueso. Eso significa que el paciente está perdiendo hueso rapidísimo, y eso se refiere al grado. Por eso yo tengo que mandar a hacer algún estudio de laboratorio
y hacer una interconsulta con su médico en caso de encontrar algo relacionado a alguna enfermedad que haga que su respuesta inmune no responda de manera normal a un paciente sano. ¿Ok? La estrategia del tratamiento empieza desde lo básico: modificar hábitos de higiene, técnica de cepillado y empezar el tratamiento periodontal. Tratamiento periodontal es un tratamiento mecánico y también nos podemos apoyar de otros materiales, pero el tratamiento consiste en eliminar la biopelícula, ¿ok? Y todos aquellos factores que tengamos la posibilidad de modificar, como algún factor sistémico. La paciente, si no se encuentra en buen control, remitirla con su médico para que tenga, ahora sí, una revisión y empezar a controlar su hipertensión. Y aquellos factores locales que yo pude empezar a localizar, empezar a modificarlos. Mi paciente tiene maloclusión, yo voy a empezar a considerar desde un principio que el paciente necesita ortodoncia o modificar su oclusión de alguna manera. Mi paciente tiene restauraciones defectuosas, eso quiere decir que hay escalones y esas restauraciones necesitan cambiarse porque están haciendo que en esa zona se siga acumulando placa, sea un nicho, entonces yo necesito modificarla. ¿Como cuál? Como la corona del paciente. Espacios interdentales amplios, eso yo lo puedo tomar en cuenta para luego o cerrar los espacios o que el paciente se mantenga higiénico en esas áreas donde se acumula mucha más placa. Apiñamiento dental, otra vez, voy a considerar tratamiento de ortodoncia y una oclusión traumática. Mi paciente tenía más pérdida en la zona anterior. Y esta zona anterior de los órganos dentales del 11 y el 21 que están siendo más afectados, estaban padeciendo de periodontitis, porque tenían bolsa periodontal. Pero el trauma constante de su mordida cruzada le está ocasionando que la pérdida de hueso sea más acelerada ahí. ¿Por qué? Porque al haber un trauma que está haciendo que toda esa zona del ligamento periodontal se inflame, estoy juntándolo con un problema de enfermedad periodontal, que hace que su hueso se pierda. Y si yo junto los dos, mi paciente va a empezar a manifestar una degradación del hueso en esa zona mucho más rápida. Por eso en esa zona está más afectada y en las otras no. Por eso yo tengo que tomarlo en cuenta el trauma de oclusión en mi paciente y revisarlos con un papel articular, ¿ok? A pesar de haberle colocado la corona al paciente, nunca se le revisó sobre el trauma de oclusión. Solamente se hizo un ajuste de la corona. Factores locales, como ya se los mencioné, maloclusión, restauraciones. Entonces yo pongo una foto del paciente y yo reviso todas aquellas zonas donde yo tengo que tomar en cuenta. Aunado a la pérdida ósea, el trauma de oclusión, la periodontitis, cuando los juntamos, el hueso se pierde rápido, pero también se pierde en formas diferentes, no se pierde de manera pareja, no se pierde de manera horizontal, se empiezan a perder a los lados y eso lo llamamos defectos óseos, o sea, el hueso empieza a perderse de un lado más o de un lado menos y eso me crea una forma distinta a su pérdida y eso lo llamamos los defectos óseos. Y ahorita vamos a ver ejemplos de defectos óseos. Los defectos óseos es, alrededor del diente existe, vamos a decir, lo rodea un capullo, que es un ligamento periodontal, y alrededor de ese ligamento, tablas óseas o hueso en su circunferencia. Entonces, si el órgano dentario pierde hueso de un lado y no perdió hueso del otro, eso quiere decir que el paciente tiene un defecto óseo de una pared. Si el paciente pierde defecto óseo por enfrente y por de otro lado, eso puede ser un defecto de dos paredes, así se les clasifica. Y los defectos pueden ser combinados. Y ahorita vamos a ver ejemplos de esos defectos. Y la clasificación de Furcas.
existen muchas clasificaciones, o sea, cómo yo puedo dividir una furca y cómo puedo yo saber si mi tratamiento en esa furca va a tener éxito. La más sencilla, la del Dr. Ham o la del Dr. Glickman, que son muy parecidas. Si mi sonda de Neighbors, que es la sonda que atraviesa por abajo de la furca, ¿okay?, pasa, pero no más de la mitad, es un tipo 1, clasificación de Glickman. Si mi sonda de Neighbors pasa a la mitad, pero no de lado a lado, o sea, no atraviesa por todo el diente, es un tipo 2. Y tipo 3, si mi sonda pasa de lado a lado. Ese es un tipo 3 de furca. Eso quiere decir que la pérdida ósea en furca fue completa. Órganos dentarios que tengan pérdida ósea en la zona de furca completa, su pronóstico baja muy rápido. Pero no significa que hay que extraerlo, porque puede que tenga pérdida en la furca, pero el diente esté completamente sin movilidad y esté firme. Pero hay técnicas donde nosotros podemos hacer que el paciente, una vez haber hecho el tratamiento periodontal, se limpie por abajo de la furca. O sea, entre las raíces se pueda limpiar. Pero en muchos casos no tenemos una furca o un espacio ideal, porque estas raíces o están muy cerradas, o están muy grandes, o padecen otro tipo de problemas. Y ahorita vamos a ver también un ejemplo de esto. Y también la pérdida ósea se puede clasificar en vertical. O sea, se pierde de lado a lado y se pierde hacia vertical, hacia el ápice. Mientras más pérdida vertical tenga un molar, como cualquier otro, su pronóstico va a bajar mucho más. ¿Okay? Una vez considerado esto, junto con mi periodontograma, junto con mis radiografías, yo ya sé que mi paciente muy probablemente necesite algún tratamiento quirúrgico. ¿Cómo sé que mi paciente va a necesitar tratamiento quirúrgico? Si yo tengo bolsas de 4, 5, 6 milímetros, probablemente con un tratamiento mecánico que lo conocemos como el raspado y alisado radicular, y citas de mantenimiento sean más que suficientes. Pero si yo tengo sondajes 4, 5 y de repente yo tuve un 7, un 8 o más, y luego se mantiene, entonces yo tengo un defecto vertical o un defecto pronunciado, que es un defecto óseo, que mi instrumento no va a llegar ahí. Es imposible que llegue, porque la morfología de la raíz, a pesar de tener todas las curetas que nos pide el doctor aquí en la clínica de perio, no van a llegar, porque anatómicamente no te lo permite el tejido. Entonces yo ya estoy considerando que mi paciente, a la hora de hacer el periodontograma y yo haga mi raspado y alisado que ustedes van a hacer, a la hora de la revaloración, si mi paciente sigue teniendo bolsa, es porque todavía su tratamiento no ha terminado. Y eso pasa mucho aquí, doctores. Pasa que el tratamiento, nosotros cumplimos con los puntos de la clínica, ya pasamos, pero mi paciente sigue teniendo periodontitis. Y él ya se fue a casa. Y luego son familiares, son papás, son hermanos, son tíos. Tenemos que cambiarlo, tenemos que darle un poquito la vuelta. Si en la revaloración sigue teniendo bolsa, no va a haber forma de cómo regañarlos, o no vamos a nosotros los doctores a decirles que hicieron un mal trabajo. Pero es necesario que ustedes entiendan a partir del día de hoy, cuando empiecen a tratar pacientes, que si su paciente, a pesar de haberles hecho tratamiento, sigue padeciendo de enfermedad periodontal, es porque todavía necesitan más tratamiento. Punto. Y ustedes hicieron un buen trabajo. ¿Ok? Claro. Tienen que dominar el tratamiento de raspado y alisado hasta cierto punto para que puedan asegurar que la mayoría de los casos que no llegan tan severos los puedan tratar. ¿Ok? Y dividimos el tratamiento por fases. Fase 1, control de placa, técnica de cepillado y motivación al paciente. Raspado y alisado radicular de todas las zonas donde el paciente tiene bolsa periodontal. Lo dividimos en cuadrantes, 1, 2, 3, 4.
Y ajuste de interferencias oclusales. Aquellas zonas donde hay un trauma de oclusión y hay una interferencia muy marcada con mi papel articular, yo tengo que de alguna manera retirar esa interferencia o ajustar esa zona. ¿Ok? Y revaloración, eso quiere decir, una vez hecho el raspado y alisado, yo tengo que esperar un mínimo de 4 a 6 semanas para poder revalorar a mi paciente para volver a sondear. ¿Por qué no antes? Yo mido el surco gingival, la bolsa, y yo me estoy metiendo en una zona donde debería haber un sellado, y ese sellado lo provoca el epitelio de unión. El epitelio de unión se va a formar mínimo a las 4 y a las 6 semanas. Eso quiere decir que si yo le hago raspado y alisado hoy a mi paciente y pasan 2 semanas, por al menos, y yo vuelvo a medir, yo estoy interrumpiendo el sellado que está ocasionando mi epitelio de unión. Entonces yo tengo que esperar un poquito más para que cuando yo vuelva a evaluar, mi sonda no entre en aquella zona donde estoy esperando que se vuelva a formar el sellado. ¿Ok? Fase 2, yo estoy proponiendo que mi paciente va a necesitar que yo haga un colgajo, ahora sí, un tratamiento quirúrgico, porque no estoy llegando, muy probablemente no llegue a la zona donde necesito, donde está el defecto óseo o la pérdida de hueso. Yo necesito alisar esa superficie de raíz hasta la profundidad donde llega la bolsa. Y la única manera de hacerlo es que yo descubra un poco la encía. Se llama colgajo de espesor total. O sea, yo retiro la encía desde el hueso y yo miro directamente la superficie de la raíz. Al yo ver la superficie de la raíz, yo ya puedo hacer una evaluación clínica directa y ver exactamente dónde me hace falta hacer el raspado y alisado radicular. El debridado, pero de manera visual, donde no lo pude lograr de manera cerrada con el raspado y alisado radicular. Y un tratamiento para tratar de recuperar algo de hueso que se ha perdido, si es que se permite, dependiendo del tipo de defecto. Fase 3, una vez realizado estas 2 fases, yo necesito meter a mi paciente en un programa de revisiones periódicas y mantenimiento. Revisar que todo va bien, que va cicatrizando, que se está limpiando de manera ideal y está teniendo un buen control de placa, y que el paciente no llega a manifestar alguna condición y pase mucho tiempo, una manifestación adversa o algo que no pueda controlar si el paciente se desaparece. Entonces yo decido que este paciente, al ser de alto riesgo, yo lo voy a revisar al principio cada 3 meses el primer año. Si para medio año o el primer año mejora, yo ya le puedo alargar cada 4 meses o cada 6 meses su revisión. Y este es el tratamiento que ya la mayoría ya conoce, el raspado y alisado radicular. No hay tratamiento en el área de la periodoncia que sea mejor para el tratamiento de la bolsa. ¿Por qué? Nosotros tenemos que, empezar a disminuir la biopelícula bacteriana del paciente. Y 2, nosotros tenemos que buscar que se vuelva a formar algún tejido de inserción a la superficie del diente, y para que eso se logre, yo necesito debridar la superficie radicular. Si yo debrido, yo denudo la raíz, en esa raíz se va a volver a depositar cemento, fibras del ligamento periodontal e incluso fibras de la encía, y se va a insertar y va a crear un sellado fibroso de tejido junto con un epitelio de unión. Si yo no debrido bien la raíz, no se va a formar nuevamente una capa de cemento y mi tejido no se va a volver a insertar y no se va a volver a crear una nueva inserción. Entonces, una vez logrado el raspado y alisado radicular, yo espero esas 6 semanas, 6-8 semanas, yo les doy tiempo y yo vuelvo a hacer una revaloración. Y empiezo a ver que hay zonas en superior que mejoraron, que esas bolsas de 5-4 milímetros están empezando a desaparecer, se están empezando a retirar,
Pero aquellas zonas donde yo revisé que había mayor pérdida de ósea y mis sondajes eran mayores a 6-7 milímetros, todavía se siguen manteniendo. Entonces, en esas zonas yo ya tengo que comenzar a trabajar. Si yo tengo bolsas de 4 milímetros remanentes, consideramos hacer citas de mantenimiento y esperar que el paciente mejore un poco y no hacer tratamiento quirúrgico. Pero a partir de 5 milímetros, en ciertos casos podemos empezar a remitir para que se haga un colgajo por debridación. No en todos los casos, pero necesitamos también valorar todo lo que ya vimos, porque el paciente sigue teniendo bolsa ahí. Es por el defecto, es por el apiñamiento, es por la restauración. ¿Todavía dejamos la restauración? Bueno, es importante considerar todo eso. Y yo lo que encontré en la revaloración es que en la zona anterior superior sigo teniendo defectos óseos y en la zona del molar 37 sigo teniendo todavía furca. Y en la fase 2 lo decido así. Voy a dar terapia de soporte únicamente a las zonas donde ya tengo surcos de 3 o bolsas de 4 milímetros, y todas las demás zonas donde yo ya tengo todavía bolsas de 5 a 6 milímetros o mayores, las voy a hacer un tratamiento quirúrgico. O sea, voy a abrir, voy a limpiar, voy a hacer un debridado y voy a cerrar. Y en algunas zonas donde yo tengo mucha más profundidad, yo considero que esas zonas son aptas para que yo pueda colocar algún material para poder regenerar o para volver a regresar un poco de hueso al paciente y que éste vuelva a abrazar el órgano dentario y se pueda mantener, ¿ok? Y esas zonas son la zona anterior y la zona de molares del tercer cuadrante, donde está la furca. Cuando hacemos tratamiento quirúrgico en periodoncia para tratar pacientes con periodontitis, nosotros tenemos un objetivo, un único objetivo. El tratamiento quirúrgico para pacientes con periodontitis es disminuir la profundidad de la bolsa. No es formar hueso, no es ganar encía, no es para ser estéticos, pero el tratamiento, cuando yo decido hacer cirugía en un paciente que aún padece periodontitis, yo lo primero que quiero es ceder su periodontitis, ¿ok? Y hay muchas maneras de cómo yo puedo hacer que mi paciente, su bolsa profunda sea menor, su bolsa de 8 milímetros sea menor. Y entre ellas hay tratamientos como, si yo tengo una bolsa de 8 milímetros o de 7, si yo retiro un poco más de encía, a la hora que cicatrice, al tener menos encía, automáticamente yo estoy quitando profundidad, más el debridamiento y la nueva inserción que estoy ganando. Se sabe que si yo tengo bolsas mayores de 8 o 9 milímetros, significa que mi paciente ya está perdiendo aproximadamente más del 50 o 60% en la mayoría de órganos dentarios de hueso de soporte. Y si yo no retiro un poco de encía, muy probablemente mi paciente todavía recidiva o se mantenga con su bolsa periodontal. Entonces, en el sextante 1, que yo lo estoy dividiendo ahora por sextantes, porque no voy a... Esta zona anterior no la voy a incluir en esa cirugía porque aquí yo quiero colocar algún material en la zona anterior superior y en las otras zonas yo nomás quiero abrir, limpiar y cerrar y reducir la bolsa, ¿okay? Entonces yo decido hacer incisiones circulares, vestibulares, o sea, yo decido hacer incisiones por el surco, por la zona vestibular del primer sextante,
Y en la zona palatina, donde se pronunciaban más las bolsas, yo decido hacer un corte festonado submarginal, o sea, retirar más encía. Y al retirar más encía, automáticamente reduzco la profundidad de la bolsa. Una vez que retiro tejido, en la zona distal, yo necesito hacer una especie de cuña, o sea, retirar un triangulito, un cuadradito un poquito más de encía, para que a la hora que yo quiera abrir mi colgajo, yo pueda ver toda la superficie radicular y me pueda llegar, porque el tejido es muy resistente, tiene una resiliencia, y si no hago ese corte, no me va a permitir separarla del hueso. Una vez descubierto todo ese tejido, que se mira un tejido blando, un tejido granular, todo eso es un tejido que lo conocemos como tejido de reparación. Si se pierde hueso, el lugar no se va a quedar vacío, pero va a haber un tejido que es parte del tejido blando que va a tratar de alguna manera reparar el daño, pero va a ocupar ese espacio. Entonces, ese espacio que estaba ocupado por cresta ósea, por el hueso, va a estar ocupado por ese tejido granular. ¿Qué necesito yo hacer a este tejido? Retirarlo, debridarlo, quitarlo completamente, denudar completamente la superficie radicular y permitir que mi encía vuelva a adaptarse a la superficie del diente. En este caso, por vestibular, se cubre completamente, porque no fui muy drástico a la hora del corte, pero en la zona palatina yo decido dejarlo descubierto. Esa zona se protege con un apósito y le pide al paciente que utilice unos enjuagues como la benzidamina para disminuir un poco la sensibilidad de esa área junto con medicamentos. ¿Es un poco agresivo? Sí, pero la gran ventaja que yo tengo aquí es que al momento de yo retirar un poco más de tejido por la zona palatina, esta zona se va a hacer un surco de 2-3 milímetros, porque va a empezar a cicatrizar por una segunda intención, y se me va a crear encía del paladar, que es encía de banda, encía queratinizada, ¿no? Bueno. Decido hacer algo parecido en la zona del sextante 3, o sea, en el segundo cuadrante. Y en el segundo cuadrante, como no tengo profundidad de bolsas mayores de 6 milímetros, yo decido únicamente hacer incisiones por el surco, una cuña triangular, y se alcanza a ver ahí cómo se está formando el triángulo, incisiones circulares, todo ese tejido que ustedes ven, se hace un colgajo de espesor total, o sea, yo descubro completamente mi tejido gingival del hueso, hasta ver la superficie del hueso alveolar, y todo ese tejido granular que se encuentra aquí, pues yo lo tengo que retirar. Una vez que yo retiro, queda debridado completamente la superficie radicular. En aquellas zonas donde queden estas espículas óseas, o una anatomía de, en vez de que el hueso siga la superficie redondeada de la raíz, quede al contrario, quede de alguna manera, vamos a decir, triangular o negativa, yo tengo que volverla a esta positiva, o sea, yo la tengo que redondear un poquito. Entonces yo puedo hacer eso con fresa o con cincel. Yo puedo redondear un poquito el hueso. Por eso, si ven aquí, se ve un poquito más redondeado el hueso, sin tratar de afectar la funda. Ahora sí, aquellas zonas donde yo tuve defectos óseos, o sea, yo tuve mayor pérdida de hueso, yo quiero colocar un material. Y ese material, para poder regresar lo que tenía, que era hueso, yo necesito hueso. Y eso lo llamamos injertos óseos. Los injertos óseos pueden ser de muchos tipos. Pueden ser de origen animal, de origen humano o de origen aloplásticos. Pero yo necesito elegir cuál es el material ideal. Yo decido utilizar
un injerto que me permita que pueda convertirse más fácil o más rápido, en este caso, en hueso humano. ¿Ok? O sea, que el hueso del paciente tome parte del injerto y lo vuelva a formar en hueso nativo. ¿Ok? Y junto a este injerto, es importante entender el concepto cuando nosotros hacemos tratamientos de regeneración. Recuerden que si yo quiero hacer un tratamiento para poder formar algún tipo de tejido, de manera biológica, yo necesito que las células del tejido que yo quiero formar se aíslen de otros tejidos. ¿Cómo está eso? Si yo quiero formar hueso, yo necesito células de hueso. ¿Ok? Células de origen del hueso. Si yo quiero formar encía, yo necesito algún tejido que su origen sea de encía. Entonces, si yo quiero que en una área de un defecto óseo, que es un espacio, se forme hueso, yo necesito colocar un material que, una, sea aceptado biológicamente, esa es la principal. Dos, que tenga la probabilidad de que a la hora de estar junto al hueso del paciente pueda crear un intercambio. Y tres, que este intercambio no se interrumpa para nada, se mantenga fijo. Y la única manera de realizarlo es cubrir mi injerto y se utiliza una membrana. La membrana puede ser reabsorbible, o sea que se reabsorbe y desaparece, o puede ser de un material que no se reabsorbe y luego que yo tengo que retirar. Pero para que quede claro, si yo quiero formar algún tejido, sea el que sea, yo necesito excluirlo de los demás, de manera independiente. Entonces, cuando hacemos RTG, que es regeneración tisular guiada, yo quiero que un diente no solamente forme hueso, forme ligamento periodontal, la raíz forme cemento y alrededor del ligamento se vuelve a formar una cresta alveolar, porque es tisular. Alrededor del diente tiene que haber todo eso para que exista una nueva inserción y el órgano dentario mejore en su pronóstico. Cuando yo decido hacer otros tratamientos como para un implante, en una zona donde no hay órganos dentarios, pues yo decido hacer regeneración ósea guiada. ¿Ok? Pero eso pues es otro tema. Estas son las características que debe de tener, ahora sí, una membrana. Tenemos que evitar la penetración celular, o sea que las células de otro tejido entren a esa zona donde yo quiero que se forme hueso o yo quiero que se forme los tejidos que yo necesito. Debe tener una rugosidad que sirva de matriz en la zona donde yo quiero que se forme el tejido o el hueso y debe ser lisa para que el tejido gingival no se irrite. Debe tener la capacidad oclusiva de aislar el defecto. Yo creo que de los más importantes. Debe de encerrar para que el coágulo y la sangre y las células se mantengan aisladas de todos los demás tejidos. Tiene que tener un alto grado de compatibilidad. Debe ser compatible con el tejido y no tener una reacción adversa. Y su manejo clínico debe ser sencillo, fácil, que tú la puedas recortar, que tú la puedas manejar, que tú la puedas tomar con tus pinzas, a veces con algún guante o una gasa estéril, y no tengas la dificultad de maniobrarla y utilizarla. Porque hay membranas más rígidas y hay membranas que son un poquito más maleables, por así decirlo, ¿no? Y cuando hablamos de membranas que se reabsorben, hablamos normalmente de membranas de algún tipo de colágeno. Y ahora, los injertos óseos, yo decido un injerto óseo que me permita que se vuelva hueso del paciente, pero que también se mantenga el espacio. Entonces los injertos de origen animal me ayudan mucho a mantener el espacio porque se reabsorben un poquito más lento. Y los injertos que son de origen humano se reabsorben un poco más rápido, pero se transforman en hueso un poquito, mucho mejor que otro tipo de injertos. Entonces yo los decido combinar, yo puedo combinarlos, ¿no? Junto
con un poco de el injerto que tiene una capacidad potencial a generar hueso. Entonces, el hueso autólogo del paciente, que es el mismo hueso de alguna zona donde tú puedas recolectar, va a tener muy buenas propiedades para que esa regeneración se lleve un poco más fácil, ¿no? Y la membrana que yo decido utilizar para la zona de furca va a ser una membrana de colágeno, gracias a que esa zona donde está el defecto de furca, yo necesito cubrirlo una vez colocando lo que es mi injerto óseo. Cuando tenemos furcas tipo 2, estamos en un límite para formar tejido alrededor de la furca, porque únicamente tenemos, si la furca es por vestibular, nosotros tenemos la tabla ósea por lingual. Pero si yo tengo una furca por lingual, pues yo tengo únicamente la vestibular. Y esta tabla me va a servir de nutrición también, y nutrición en la zona más apical y en la zona de la pared adyacente, dependiendo de la localización de la furca. Y muy importante también, cuando utilizamos materiales regenerativos es necesario nosotros protegerlos, porque son elementos que no tienen cuerpo. Y de alguna manera, al estarlos maniobrando y al utilizarlos, estos tienen un grado de, una probabilidad de infectarse. Entonces, si no los cuidamos con algún tipo de antibiótico y esté rechazado o no rechazado, simplemente lleva consigo algún elemento o alguna bacteria, este se puede infectar y se puede perder. Ahora sí, cirugía para poder tratar un órgano dentario con un pronóstico pobre. La furca que tenemos es en la zona lingual y el diente tiene movilidad grado 1. Entonces, este órgano dentario empezó a padecer de estos problemas, primero por periodontitis, y se empezó a agravar. No sé si alcanzan a localizar el molar, el 26, que se encuentra un poco extruido. Bueno, esa extrusión que sobresale un poco aquí, esa extrusión del 26 cae de manera traumática sobre mi molar 36. Entonces en esa zona se pronuncia mucho más lo que es una pérdida ósea junto con el problema de la periodontitis. Y también facilita que el órgano dentario empiece a padecer movilidad porque se inflama el ligamento periodontal. Entonces yo lo que tengo que hacer aquí es hacer un ligero ajuste. Yo puedo apoyarme de un ligero ajuste oclusal en esa zona sin dañar tanto el órgano dentario y ferulizar. Y la forma en la que yo ferulizo decido hacer es un alambre de ortodoncia de poca rigidez y resina. Eso lo hago de manera provisional. Pero es porque lo que yo quiero aquí lograr es que cuando el tejido se esté regenerando, cuando empiece a cicatrizar, como siempre pongo este ejemplo, como un brazo fracturado, yo necesito inmovilizarlo completamente para que no se interrumpa la cicatrización. Y en un tejido periodontal es muy importante mantener la vascularización de los injertos y que no se interrumpa, porque se está logrando algo que se llama una anastomosis, se está logrando una formación de vasos sanguíneos, y esos vasos sanguíneos, si se llega a tener mucha movilidad o no se disminuye, pues se va a romper y se va, ahora sí, a reiniciar el tratamiento o la regeneración o la revascularización, y eso puede ser perjudicial para nuestro tratamiento regenerativo. Yo lo inmovilizo, hago un ajuste oclusal, nuevamente hago un colgajo de espesor total únicamente por la zona lingual, y lo que yo empiezo a valorar aquí es la profundidad de la furca y en horizontal y en vertical. Y para nuestra suerte,
a pesar de haber tenido una pérdida del 30% de hueso en la zona de Furca, yo tengo un defecto óseo de paredes que me logra nutrir cualquier injerto que yo coloque. Eso quiere decir que yo, alrededor de mi Furca, se mantuvo una pared ósea alta, que yo tengo hueso por un lado, hueso por lingual y hueso por el otro lado, o sea, mesial y distal. Y eso quiere decir que la nutrición y las células óseas van a lograr llegar a la área del injerto donde yo lo coloque. Yo debrido de manera completa y al momento de debridar, ¿se adelantó? Una vez ya debridado y haber retirado todo el tejido de granulación, coloco mi injerto y eso que ustedes ven ahí en medio, que es como una capita, es la membrana que yo he decidido recortar para poderla ajustar sobre la zona de la Furca. Una vez completada la fijación de la membrana, que me va a evitar la penetración de lo que es las células del tejido mucoso o del tejido gingival, yo ya puedo cerrar mi colgajo y colocar suturas para poder terminar mi cirugía. Por último, decidimos hacer el tratamiento de la zona anterior, superior. Igual, hacemos un colgajo de incisiones circulares, tratamos de mantener la mayor cantidad de papila, que es el tejido interproximal, y una vez que hacemos el colgajo de espesor total, nuevamente volvemos a valorar todo el tejido granular que tenemos el órgano dentario, todo ese tejido de reparación que se formó. Hacemos un debridado completo de todo el tejido y tenemos esta condición. En este punto es importante analizar. El órgano dentario se va, se extrae o se mantiene. ¿Qué es lo que aquí estoy tomando en cuenta, o qué es lo más importante que yo estoy tomando en cuenta para saber si mi procedimiento va a tener un buen resultado, junto con todo lo que ya tomé en cuenta? De manera clínica, ¿qué es lo que yo veo que se puede lograr con este tipo de defecto? Que yo tengo un defecto completamente rodeado, un órgano dentario completamente rodeado de una tabla ósea circunferencial. Yo tengo tabla ósea vestibular, tengo la mesial y tengo la palatina. Entonces yo tengo un defecto óseo que está completamente rodeado de paredes, y eso se le conoce que su potencial regenerativo es muy bueno. Entonces lo que yo decido hacer aquí es combinar mis injertos un poco. En este caso fue seno injerto con autólogo, o sea, injerto de origen animal para mantenimiento de espacio, y el injerto autólogo del mismo paciente, hueso del mismo paciente, para combinar las propiedades. Antes de colocar los materiales, mido mi defecto. Mientras mi defecto sea más profundo, pero más estrecho, quiere decir que el coágulo que se va a formar tiene mayor potencial a que se forme tejido. Pero si mi defecto es muy ancho y poco profundo, no tiene mucho potencial regenerativo, porque anatómicamente las paredes óseas están muy alejadas. En este caso, tenemos una profundidad del defecto de 4 milímetros en su porción más profunda y un defecto horizontal de 3 milímetros. Colocamos nuestro injerto, nuestro material, lo cubrimos con la membrana en forma de reloj y cerramos. Cuando hacemos tratamientos regenerativos, cuando se logran, yo tengo que darle tiempo suficiente a que mis materiales cicatricen, a que mis tejidos cicatricen, a que mis materiales se reabsorban
y yo no puedo llegar a las 6 o 8 semanas a volver a hacer un sondaje en esa zona. Entonces yo tengo que darle un tiempo, y la literatura refuerza que por al menos 3 meses tienes que esperar para que tú puedas volver a hacer un sondaje, porque esos materiales llevan tiempo para que se puedan degradar y el tejido se pueda volver a formar. No es lo mismo que una bolsa periodontal. Entonces, una vez logrado una cicatrización de 3 meses, este es el resultado que estamos teniendo, ¿ok? Clínicamente estamos teniendo una pérdida de tejido gingival. Pero recuerden que el propósito de mi tratamiento no era el ganar encía, ni tampoco hueso hasta cierto punto, sino era detener primero la enfermedad periodontal del paciente, que esto no siga pasando. Pero como segundo objetivo, logramos que en aquellos dientes aparentemente que tenían un pronóstico pobre o hasta cuestionable, estamos logrando que la profundidad de su surco sea lo que nos pide la literatura o lo que nosotros sabemos que es normal, que es de 1 a 3 milímetros. Y en este caso tuvimos sondajes de 2, de 3 y de 1 milímetro en las zonas donde nosotros teníamos nuestro defecto a los 13 meses. Claro, todavía tenemos la corona del paciente y el paciente sigue teniendo lo que es la sobremordida, perdón, la mordida cruzada anterior. Pero nuestro paciente, a la hora de hacer una revaloración también de la furca, nosotros tenemos una pérdida de tejido gingival, pero nosotros tenemos ahora sí un sondaje de 3 milímetros. Y a pesar de haber perdido tanta encía en la zona de la furca, que es uno de los efectos secundarios de hacer cirugías en las zonas furcales, nosotros ya tenemos una mejora en cuanto a no hay movilidad del órgano dentario, gracias a esa ferulización, al tiempo de espera y a la regeneración en esa zona de la furca y del fornix. Lo único que nos queda por hacer es mantener a nuestro paciente motivado para que pueda ahora sí terminar su tratamiento. Manejo de control de placa, seguir con buena higiene y visitas periódicas con su dentista. Estos son los resultados. Tenemos alguna pérdida de tejido blando en algunas zonas, sin embargo el paciente ya se mira desinflamado. Sus papilas, sus márgenes ya se miran mucho mejor, más con un color más ese rosa coralino que dice la literatura, se ve más pronunciado, y en cuanto a bolsas periodontales ya no tenemos ninguna. Pero esto únicamente fue logrado gracias a las citas periódicas del paciente y al tratamiento. Ahora sí, el paciente que ya una vez está tratado periodontalmente y está sano y ya tiene surcos de 1 a 3 milímetros, ya podemos comenzar a hacer el tratamiento de ortodoncia. Y este caso, como fue llevado dentro de la especialidad, nos apoyamos de las otras especialidades de prótesis y también de la especialidad de ortodoncia para que puedan empezar a manejar el caso. Y lo primero que hacen es el cambio de la corona, que la corona debió haberse cambiado desde un principio, pero por cuestiones que eran fechas en pandemia, no se estaban de alguna manera compartiendo los pacientes de clínica a clínica para disminuir el riesgo de contagio. Pero mientras el paciente mantenía una buena higiene en esa zona y un buen control, era más que suficiente para el punto donde se llegara a cambiar la corona, el paciente no manifestara mayor problema. El paciente recibe tratamiento de ortodoncia y este es el avance. Desde dónde empezamos hasta lo que hemos logrado. Y esta paciente ya lleva
De aquí ya llevo un año más. Tendré la oportunidad de revisar a la paciente, los tomaré en cuenta para que vean la resolución del caso. Pero el resultado que estamos teniendo ahorita es lo que se debió haber logrado desde un principio cuando le cambiaron la corona a su paciente, cuando le hicieron la corona, hasta el punto de día de hoy. El retiro o el manejo de su mordida cruzada. La enfermedad periodontal que el paciente estaba padeciendo. Y aquellas zonas donde el paciente estaba teniendo trauma de oclusión se estuvieron manejando desde un principio con los ajustes y de manera integral con las demás especialidades o las demás áreas odontológicas. Esta es la paciente. ¿No bajó de peso? Se ve diferente, ¿no? Se ve diferente. Y esta es la cercanía de su resultado. Sí. Y si se quedaron para toda la plática desde un principio, si se acuerdan de las fotos que les enseñé a un principio, no todos los casos como este se pudieron salvar órganos dentarios. Pero algo que quede para que a ustedes les sirva es que a pesar de que el órgano dentario no se pueda de alguna manera salvar, no se pueda mantener en boca, tienen que darle seguimiento. Y ese seguimiento de sus pacientes es lo único que los va a apoyar para que puedan tener éxito a largo plazo y ese paciente tenga la confianza y se quede con ustedes. Y de estos órganos dentarios que pudimos hacerles algún tratamiento, no todos se pudieron salvar, pero a todos se les dio seguimiento. Paciente que tenía agrandamientos llegó hasta el punto donde su enfermedad periodontal se controló.